La pregunta es, ¿qué es el cesacionismo? El cesacionismo es una doctrina que cree, basada en algunos pasajes, que los dones milagrosos como el don de profecía, el don de lenguas y el don de sanidades cesaron. Ellos se basan en el pasaje de 1 Corintios 13, donde Pablo habla que el amor permanecerá, pero las profecías y las lenguas cesarán. Entonces la interpretación de este pasaje es que los dones milagrosos, como el de profecía y el de lenguas, fueron exclusivamente para una época, especialmente para el tiempo de los apóstoles y la iglesia primitiva. Entonces, una vez fue conformado el canon del Nuevo Testamento, aquellas cosas, aquellos dones cesaron. Por eso se usa la palabra cesacionismo. Esta es una interpretación que tomó fuerza en la Reforma, por causa de que la Reforma hizo su énfasis, un énfasis muy bueno, muy saludable para la iglesia en esa época y para nosotros mismos, de solo escritura. Entonces, como ellos hablaban de solo escritura, ellos querían tratar y denunciar muchas de las cosas que había hecho el catolicismo romano al querer darle autoridad divina a la interpretación de la iglesia, aún a la interpretación del Papa de ciertos asuntos. Entonces los reformadores comenzaron a llevar el estandarte de solo escritura, y con esa tendencia de oponerse a los desequilibrios que tuvo la Iglesia Católica, comenzaron a afirmarse en esta interpretación de las Escrituras. Y esta interpretación ha tomado mucha fuerza también en los últimos 80 o 90 años, porque han surgido muchos avivamientos o movimientos en medio del pueblo de Dios que han tenido la tendencia a dar un énfasis desmedido en los dones del Espíritu, y muchos de estos avivamientos han ido acompañados con pecados terribles, con doctrinas falsas, con un énfasis en el dinero. Entonces el cesacionismo ha tomado mucha fuerza en nuestros días por causa del exceso carismático y pentecostal. Pero hay algo que debemos decir. Cuando tú vas al pasaje de 1 Corintios 13, que Pablo está hablando del amor, cuando Pablo habla de que las profecías y las ciencias y las lenguas cesarán, ¿a qué se está refiriendo? ¿Antes de cuándo cesarán esas lenguas y esas profecías? Entonces, por lo que tú estás leyendo, si tú lees el pasaje de una manera sincera y correcta, ahí no está hablando ni a la época de los apóstoles ni a la época de la iglesia primitiva. Es más, si tú miras el contexto, Pablo por el Espíritu despierta a la iglesia de Corinto a decirle que desead los dones y aún procurad los mejores dones, y en el cual pone el de profecía entre los mejores. Y Pablo no solo nos da la descripción de los dones del Espíritu, que debemos desear los dones del Espíritu, sino aún muestra la manera como esos dones del Espíritu deben ejercerse en la iglesia de una manera ordenada y correcta. Entonces, nosotros pensamos que los dones han sido algo que el Señor ha dado a la iglesia para edificación, no solo para testimonio milagroso del ministerio de los apóstoles, sino que ellos deben acompañar a la iglesia en el proceso de crecimiento y de formación espiritual hasta que el Señor venga, que es lo que creemos, que es lo que Pablo se está refiriendo en 1 Corintios como el día perfecto. ¿Cuál va a ser el día perfecto? Cuando Cristo vuelva, cuando Cristo venga con su reino, a establecer su reino aquí en la tierra con sus santos, pues ya no necesitaremos de profecías, ni de lenguas, ni de sanidades, porque ya llegó lo perfecto. Pero mientras tanto no hemos llegado a la perfección. Si bien el canon de las Escrituras es la revelación plena de Dios para nosotros, el mismo canon nos habla de los dones y nos llama por el Espíritu a desear los mejores dones. Entonces, ¿yo cómo puedo decir que quiero y obedezco la palabra de Dios cuando la misma palabra de Dios me dice que Dios ha dado gracias o dones a su pueblo para la edificación, y que esos dones deben ser deseados y deben ser ejercidos? Hay otro pasaje que es muy claro, que es el pasaje de Hechos 2, cuando Pedro está hablando en Pentecostés. Están todos ahí en Pentecostés, cae el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas, y Pedro comienza su discurso porque la gente pensaba que ellos estaban borrachos. Entonces lo que Pedro dice que esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Qué? Que en los postreros días Dios derramaría su Espíritu sobre toda
carne. Entonces ya nomás esa frase es bien interesante porque el Espíritu no solo iba a ser derramado sobre los apóstoles, sobre la iglesia primitiva, sino sobre toda carne. Y es más, en el pasaje siguiente, Pedro, atribuyendo la profecía, nos muestra que estos dones iban a caracterizar las generaciones siguientes, ni siquiera la generación a la que él se está refiriendo, porque él llega y dice: y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos y ancianas soñarán sueños, tendrán visiones. Entonces, todas estas cosas eran para la generación siguiente. Y más adelante Pedro aclara cuál es ese periodo de la iglesia donde todo esto se va a dar. Y dice que antes que el sol se oscurezca y la luna se ponga roja y venga el gran día de Jehová, el gran día temible de Jehová. Todos nosotros sabemos que ese gran día temible de Jehová es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga en las nubes. Entonces todo el periodo de la iglesia, desde Pentecostés hasta la venida del Señor Jesucristo, se iba a caracterizar porque Dios iba a derramar por su Espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes y vuestras hijas y vuestros hijos y vuestros ancianos tendrían la expresión sobrenatural del Espíritu Santo. Con esto claramente nosotros no apoyamos ni estamos de acuerdo con el exceso que se ha hecho en los movimientos carismáticos, el abuso que se ha hecho. Creemos que la Escritura es nuestra base de fe, creemos que ningún sueño, que ningún don, que ninguna profecía puede atentar contra lo que el Espíritu Santo ya reveló y está escrito. Pero cuando vamos a lo escrito nos muestra que todavía hay dones, y que debemos procurarlos, y que debemos desearlos, y que debemos ejercerlos de una manera correcta, según el orden establecido en la misma palabra. Entonces creemos que el cesacionismo, aunque ha tenido un énfasis muchas veces apoyado y promovido por hombres grandes de Dios, tal vez el hombre más sobresaliente en nuestra época que enseña esto es John MacArthur, hombres que tienen un peso en medio del pueblo de Dios, un buen testimonio en medio del pueblo de Dios. Nosotros debemos mirar si eso se corresponde a la suma de la palabra. Entonces, cuando yo miro los pasajes que usan los cesacionistas para afirmar su doctrina, creo que tienen una mala interpretación. El mismo pasaje de 1 Corintios 13 no da para decir que el tiempo donde cesaron los dones fue el tiempo de la iglesia primitiva o el tiempo de los apóstoles. Y el otro pasaje, el de Hechos 2, nos muestra la continuidad de esos dones y la necesidad de esos dones de manifestarse hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con esto no estamos diciendo que todo creyente debería tener estos dones o toda iglesia. Dios en su soberanía permite que sus iglesias a través del tiempo y a través de toda la tierra manifiesten la expresión de los dones y de las gracias que ellas precisan según la necesidad de su pueblo en cada lugar determinado. Entonces, el hecho de que digamos que sí hay dones de lenguas, que sí hay dones de profecía, que sí hay dones de sanidades, de milagros, porque están ahí en la palabra, no quiere decir que todos los cristianos y en todo lugar. Dios en su soberanía determina a qué hermanos, por qué situación, con qué deseo ministerial o con qué énfasis ministerial, Él da sus dones, Él da sus gracias, para que nosotros llevemos a cabo el ministerio que Él nos ha concedido. Pablo dice: no apaguéis el espíritu, ni tampoco menospreciéis las profecías. Es parte de nuestra vida espiritual, es parte de la presencia del Espíritu Santo en nosotros manifestar ciertas cosas y no debemos apagarlas. Simplemente debemos acomodarlas a la Escritura, a la enseñanza bíblica que Dios nos ha dejado por su palabra y ejercerlo de una manera prudente, de una manera sana, de una manera santa, de una manera bíblica, para que eso sea de edificación y no de destrucción o de escándalo como se ha hecho en muchos círculos carismáticos.